visualización, porque hay veces que se ve el borde de la escápula y se puede confundir con un neumotórax, que más adelante también se los voy a explicar. La escápula podría hacer pensar al médico que el paciente tiene neumotórax, pero en verdad solamente el paciente no abrió correctamente el brazo. Número 2 es evaluar huesos y partes blandas. Bueno, aquí ver que si el paciente tiene alguna anormalidad, si tiene efisema celular subcutáneo, es decir, que por aquí debajo, entre la piel y el músculo, en el tejido graso, si vemos bolitas de aire, aquí eso es normal, ¿no? Evaluemos si tiene efisema celular subcutáneo. Si tiene algún implante, si tiene objetos extraños, si tiene un marcapasos, tiene algún clip, lo que sea. Evaluar también los arcos costales posteriores, los arcos costales anteriores. Y bueno, básicamente eso, ver que todo está normal en el paciente. Evaluar si tiene algún tipo de fractura, etc. Número 3, tráquea y mediastino. Ya está para esto. Es el espacio que está entre los dos pulmones. Todo esto que está aquí. Todo lo que está por encima del ángulo de Lewy es mediastino superior y lo de abajo es mediastino inferior. Número 4, los senos costodiafragmáticos y los cardiofrénicos. El seno cardiofrénico derecho está formado por la cúpula diafragmática y la aurícula derecha, esta parte que está aquí. Y el seno cardiofrénico izquierdo está formado por el ventrículo izquierdo y el diafragma. Y el seno costodiafragmático, como les indiqué, tienen que verse totalmente, porque aquí se puede ocultar un poquito de líquido. Y nosotros vamos a pensar que el paciente no tiene nada, pero ese es un derrame pleural que eventualmente se puede hacer más grande. Número 5, diafragma. Es densidad agua, recuerden, un músculo que normalmente solamente tiene 5 milímetros de espesor. Número 6, corazón y grandes vasos. Aquí está, para poder entender mejor. Es un poco complicado, en verdad, determinar estos límites, pero para que se puedan guiar un poco, esta es la vena cava superior, el callado de la aorta, tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, vena cava inferior y aurícula derecha. Número 7, los hilios pulmonares. Es el lugar donde está la entrada y la salida de las arterias, de las venas y de los bronquios al pulmón. No podemos ver los bronquios en un estándar de tórax, solamente vemos aire. Los bronquios no se pueden ver las ramificaciones del bronquio principal. Bueno, sí, creo que a veces sí se puede ver, pero de ahí la siguiente es imposible verla. Súper importante, que aquí no creo que se pueda ver, el hilio pulmonar está por aquí. El hilio pulmonar izquierdo está más arriba que el lado derecho. Por eso que cuando hay broncoaspiración es más probable que el objeto se vaya al lado derecho, al lado izquierdo, porque estamos arriba. Y por último, el parénquima pulmonar, que esté limpio o que observemos hiperclaridad u opacidades, que son dos términos también que vamos a analizar más adelante, que veamos una imagen difusa o localizada negra, o veamos una imagen difusa o localizada blanca. Por ejemplo, esto es una imagen localizada y esto es una imagen difusa. Bueno, ahora, el tórax también tiene sus regiones. Para poder determinar la localización de cualquier anormalidad que nosotros vayamos a encontrar, se divide en 6.
La región supraclavicular o vértice es todo lo que se encuentre por encima de la clavícula. Supraclavicular o vértice, toda esta parte. ¿Ok? Región subclavicular, de las clavículas al polo superior del ilio. Esta localización. La región iliar, del polo superior al polo inferior, toda la parte que ocupa el ilio, polo superior al polo inferior. Luego, en la parte más inferior, las bases pulmonares, del polo inferior del ilio a la cúpula diafragmática, esta parte. Y el segmento lateral o externo es de la línea media clavicular, de la mitad hacia afuera. Esta, ya sea izquierda o derecha. Esta es el segmento lateral externo y este segmento lateral interno, derecho o izquierdo. Ahora, no sé si Parece que Wendy tuvo un pequeño stroke en el internet, pero hasta ahora todo está claro o tienen alguna duda. Claro. O ya regresó Wendy. ya estoy, sí. Sí, yo creo que le hagas una pregunta a Pamela o a Estefanía, que están aquí. A ver si han entendido. A Estefanía, que la ven. ¿Por qué ellas dos? Son mis primas. Ah, ok, entonces una cada una ya. A ver, déjame ver. ¿Hasta dónde hablé? ¿Hasta dónde se me escuchó? Hasta las divisiones, hasta los segmentos lateral y medial. ¿Cuál hilio pulmonar? Eso sí es importante. ¿Cuál hilio pulmonar está más arriba? Está como que más alto. No sé, cualquiera de las dos que de tus dos primas. Ya, Estefanía, ¿cuál hilio pulmonar está más alto? Oye, singular. Habla sin miedo. Derecha, izquierda. Es el más probable que broncoaspire. Tu otra prima. Sí, hablen. Dice que están hablando, pero no las escucho. No importa, sigue con la clase. Está bien. Mira qué emoción. Bueno, parece que bueno, tuvo problemas con el internet, ¿no? Sí, Wendy, creo que tienes problemas con el internet. Ya se arregló. Ya. Sí. Bueno, continúa con la clase nomás.
Ok, listo. Ok, bueno, con la caverna tuberculosa normalmente se encuentra en la región subclavicular externa del lado derecho. Esa región sería, a ver, región subclavicular, esta parte, esta zona de aquí, externa, línea media clavicular, externa de este lado, del lado derecho. O sea, más o menos aquí sería la localización más frecuente de la caverna tuberculosa. Esta sería la región subclavicular interna o media o medial del lado derecho. Esta sería la región iliar interna del lado derecho y bueno, así, etcétera. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 localizaciones, más o menos. Bueno, la siguiente. Esto es súper importante también porque el momento en el que alguien nos pida localizar alguna lesión o alguna opacidad en el pulmón, perdón, en la radiografía, en la parte de los pulmones, ¿cómo le vamos a decir? Está en la parte superior del pulmón, ya, pero ¿en qué parte? Entonces puede estar en la región supraclavicular, subclavicular, línea media clavicular, en la parte externa o en la parte derecha. Sobre todo es por si acaso nos llegan a preguntar allá en qué parte está la caverna, en qué parte está la calcificación, etcétera. Para hablar con propiedad. Ok, entonces, ahora, ya entendemos más o menos lo que se ve blanco, lo que se ve gris, lo que se ve negro, la localización subclavicular, supraclavicular, etcétera. Ahora vamos al diagnóstico. ¿Cómo se realizan las tomografías? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Cómo se piden? Etcétera. Entonces, por ejemplo, llega un paciente con clínica de neumonía, que es muy fácil, llega un paciente con esa clínica, es muy fácil ya tenerla en la cabeza como primera sospecha diagnóstica. Pero para confirmarlo necesitamos una radiografía. No solamente al paciente se le pide una radiografía a una póster anterior o una estándar, que es el término más común para este tipo de radiografías, estándar de tórax. No solamente se pide la estándar, se tiene que pedir una radiografía lateral de tórax. Si por alguna razón los recursos son limitados o no sé, algo pasa y no se puede realizar las dos, solo se pide la posterior anterior. Con esta sí se podría diagnosticar, pero corremos el riesgo de dejar pasar por alto alguna lesión o alguna condensación que solamente se puede ver en una lateral. Entonces, bajo circunstancias normales se pide estándar de tórax y lateral. La lateral normalmente se pide a la izquierda, a menos de que en el examen físico el paciente presente sintomatología que indique que la afectación está en el lado derecho. Si solamente hacemos una lateral de tórax, esto no me va a confirmar el diagnóstico, está incompleto porque la lateral es una radiografía complementaria. La que me puede decir que si este paciente, por ejemplo, tiene neumonía, es la posterior anterior, la estándar. Entonces, pero se piden las dos. Pero si solamente, por alguna razón, solamente tengo que pedir una, pido la posterior anterior, no la lateral. Otra cosa importante, el diafragma del lado derecho siempre está más arriba que el lado izquierdo. Ocurre lo contrario con los ilios pulmonares. El izquierdo está más arriba. En la cúpula diafragmática derecha está más arriba que el lado izquierdo. Y si ocurre lo contrario, hay algo patológico ahí. Puede ser hay fibras bandas fibrosas que estén elevando al hemidiafragma izquierdo o que haya parálisis del músculo diafragma, entre otras. Pero lo normal es que el diafragma, se puede ver claramente aquí, creería yo, que del lado derecho está más arriba. Listo. Cierto, algo que me olvidé de comentar aquí en la técnica radiológica, cómo el paciente se tiene que parar para realizar la tomografía. Primero que esté en bipedestación, ¿verdad? La distancia entre foco película, entre los rayos y a donde se proyectan los rayos, en la parte posterior donde se imprime, es de 1.5 metros.
Las escápulas tienen que estar rotadas hacia adelante, las muñecas a nivel de la pelvis, como haciendo, como poniéndose las manos en la cintura y rotando las escápulas hacia la parte, hacia adelante, para que, como lo indiqué, la escápula no interfiera en la radiografía en la parte de los pulmones. El paciente tiene que estar en inspiración y luego estar en apnea para poder, en el tiempo en el que el paciente está en apnea, o sea, deja de respirar, ahí se toma la radiografía, para que esto permita que los pulmones se expandan y poder ahí realizar un mejor diagnóstico, una mejor evaluación. Los rayos X ingresan por la espalda y salen por el pecho, por eso se llama radiografía posterior-anterior. Entran por atrás y salen del cuerpo por la parte anterior. Esto es teóricamente lo que se hace en una radiografía. Ahora, hay otras modalidades, hay oblicuo externa, oblicuo interna, radiografía simple de abdomen, en bipedestación, pero bueno, hay muchísimas modalidades. Tienen, perdón, tienen indicaciones diferentes. ¿Estás viendo? Un poquito de agua. Sí, me atoré, ya. Tienen indicaciones específicas. Por ejemplo, la portátil, ya. Esta portátil es una radiografía no estándar o antero-posterior. Recuerden que la normal, la estándar, es posterior-anterior. Esta solamente se la realiza en pacientes que están en cama o en pacientes que no se pueden parar, por ejemplo, un bebé, un neonato, o pacientes que están en UCI. Se le realiza en decúbito supino y esta radiografía se considera que es de mala calidad porque lo normal es que la distancia sea de 1.5 metros, pero esta, por su dificultad para tomarla, es de 1 metro, por lo que la imagen se magnifica y se distorsiona. Entonces, a los órganos los vamos a ver un poquito más grandes. De hecho, hay una técnica para poder determinar cardiomegalia a través de un estándar de tórax, que lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, pero no se puede realizar si es que tengo una radiografía anteroposterior, porque como el paciente está, primero que el paciente está acostado, segundo, la distancia es más corta, por lo que los órganos se van a ver más grandes. No podemos decir que un paciente tiene cardiomegalia, así veamos el corazón grande, pero no se puede decir este paciente tiene cardiomegalia si estoy observando una portátil, porque aparte que es de mala calidad. Como dije, esto tiene indicaciones muy específicas para ciertos pacientes, niños que no pueden caminar, o no se pueden parar, o pacientes que no pueden parar. Por ejemplo, un paciente que viene accidentado y no se puede parar, está politraumatizado. A esos pacientes se les hace una no estándar o portátil. Pacientes en terapia intensiva o neonatos. Estas radiografías son las que se le hacen a los pacientes COVID que están en UCI para evaluarlos. Porque obviamente los pacientes están inconscientes, no se pueden parar, no los pueden movilizar, sino que la radiografía va hacia la cama del paciente. Miren que esta imagen que está acá a la derecha es de un neonato. Este bebé tiene 2 horas de nacido. Ya claramente no le van a poder hacer una estándar al bebé. Y este es un paciente en UCI, se ve muchos cables. ¿Sí? Aquí tiene un artefacto. Y bueno, esta es la tipo de radiografías que se hacen en estos pacientes. También en pacientes en UCI, comprobar que el catéter o la vía central esté colocada correctamente. La evolución de un paciente con enfermedad conocida, por ejemplo, COVID, o una radiografía de tórax que ya tenga un paciente en la cama, en el quirófano, y se lo lleva al paciente para poder evaluar el estado del paciente o la anatomía del paciente, etc. Ahora, no todos los órganos se los puede ver con claridad a través de una radiografía. A los riñones se los puede ver, pero solamente la silueta. Solamente se ve como una imagen blanca de densidad agua. Cuando el esófago tampoco, por ejemplo, ni la vejiga,
pero como estamos en estándar de tórax, solamente en los órganos que se pueden ver en una estándar de tórax, voy a poner de ejemplo el esófago. Cuando quiero ver el esófago, tengo que administrar al paciente medio de contraste. Hay que opacificar esos órganos, hay que hacer que se vean a través de la radiografía, que se los haga, que de negro o de gris, hacerlos blancos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo un órgano radiotransparente? Por ejemplo, el esófago, que solamente se lo ve, no, en verdad el esófago no se lo puede ver en una radiografía. Tengo dos medios de contraste, que son sustancias administradas exógenamente, ¿verdad? Uno positivo, que se ve como, se los ven en las radiografías, densidad metal, o densidad metal en este caso, y productos iodados. Estos son los dos positivos, es decir, que se ven blanco. Y el medio de contraste negativo es simplemente aire. CO2, oxígeno, que no se lo usa, la verdad desconozco cuándo se usa oxígeno, pero hasta ahora no se utiliza, es el CO2. Y bueno, cuando se usa un contraste positivo o negativo, se denomina técnica de doble contraste. Lo normal es que para la evaluación de tubo digestivo se utiliza sulfato de bario y aire, o CO2, aire. Entonces ahí estás usando positivo, el sulfato de bario, y el negativo. ¿Pero por qué se usan estos dos? Bueno, antes de entrar en eso, en la comparación entre los dos, normalmente cuando tenemos una patología del tubo digestivo, es en la mucosa, es decir, es en la parte, el recubrimiento interno del órgano. Entonces lo que hace es, cuando nosotros le administramos al paciente el medio de contraste, el aire hace que el sulfato de bario se pegue a las paredes y las dibuje y se vea blanco. Entonces vamos a ver toda la silueta del esófago. Y en caso, por ejemplo, de que tengamos una calasia, vamos a ver el recorrido del esófago y vamos a ver que de repente se corta y deja de ser blanco. Y ahí tenemos ya el diagnóstico. Pero eso tiene que ir con la clínica, con otros exámenes, pero eso es una manera de ayudarnos. Estos son los dos que se usan, los medios de contrastes positivos. Algo súper importante también. Los productos iodados son característicamente producen reacciones alérgicas y a veces graves, cuando el paciente se conoce que el paciente tiene alergia al yodo. Cuando un paciente no tiene alergia o no ha sido sensibilizado anteriormente, me explico mejor. A ver, para que haya una reacción alérgica se necesita la reacción antígeno-anticuerpo. Pero para que esto ocurra, el anticuerpo debe estar previamente sensibilizado. O sea que el anticuerpo anteriormente tuvo que haber sido relacionado con el yodo. Normalmente en el medio no estamos expuestos a esas cantidades de yodo que se administra cuando nos administran medio de contraste, por lo que el paciente, incluso siendo alérgico al yodo, se hace su primera radiografía o su primera tomografía, a pesar de que él no sabía que era alérgico al yodo. Se hace su primera tomografía y su primera radiografía, le administran yodo. A este paciente no le va a pasar nada por esta vez porque ahorita recién se va a sensibilizar. Probablemente la siguiente vez, la segunda, tercera, cuarta vez, y así eventualmente el paciente va a tener una reacción alérgica muy grave. Pero la primera vez no suele pasar esto porque la primera vez el paciente solo se sensibiliza. En la segunda, tal vez. Entonces, por eso también es importante los antecedentes o la historia clínica del paciente. Bueno, entonces tenemos el sulfato de bario, cuya principal indicación es tubo digestivo alto y bajo. En este caso, estamos hablando de esófago porque estamos en tórax, ¿verdad? Entonces, queremos evaluar intestino delgado, intestino grueso, estómago, aunque el estómago para eso está en la endoscopía, en verdad, pero bueno. La administración es vía oral o vía rectal, esta no se inyecta, se lo administra, cuando queremos evaluar colon, la administración es oral, es vía rectal. Las propiedades de esta sustancia es que se trata de una sustancia inerte, no se absorbe y no altera la fisiología intestinal. Es decir, que tal como si el paciente se lo administra por vía oral, sale tal cual.
igualito, no sufre ningún metabolismo, no se absorbe. Y esto es contra importante, el hecho de que no se absorbe. Les voy a explicar. Y este se lo usa en técnica de doble contraste con el aire. ¿Por qué se le administra el digestivo cuando usamos sulfato de bario? Wendy, creo que se dejó de escuchar por tu internet de nuevo. Sí. Disculpen las dificultades técnicas. Sí, parece que Wendy no está con tan buen internet el día de hoy, lo cual es raro. Esperemos que se mejore. ¿Alguien me puede decir si el aire de los pulmones es radiolúcido o radiopaco? Es radiolúcido, porque son imágenes oscuras. Bien. ¿Y la grasa? Esa está como que en la mitad, ¿verdad? Ahí decimos densidad grasa, densidad hueso, densidad metal, densidad, lo que sea que tenga. Yo sé que es bien difícil reconocer las siluetas cardíacas en el corazón, pero lo más importante en realidad en un estándar de tórax es ver los hilios pulmonares. Ubicar eso y ubicar la silueta cardíaca, que no tengan cardiomegalia, es lo que más van a hacer en un día a día cuando vean un estándar de tórax. También ver si tiene líquido, pero eso lo verán cuando vean patologías. Ya, Wendy, ¿estás lista? Hola. Hola, Wendy. Ya, perdonen, no sé qué le pasa a mi internet, de verdad. Qué vergüenza. Tranquila. Ahora sí. Como les decía, las patologías normalmente del tubo digestivo están en la mucosa, entonces cualquier relieve, cualquier depresión, cualquier patología, la vamos a ver de densidad metálica por el medio de contraste. Hay una contraindicación súper importante para este medio de contraste y es que cuando sospechamos de que el paciente tiene comunicación o fístula entre traqueoesofágica, está contraindicado, porque al momento en que nosotros le administramos el sulfato de bario al paciente, va por el esófago, luego se va a través de esa fístula, se va a ir a los pulmones, a la tráquea y luego a los pulmones. Y como les dije, este producto no se absorbe y este se va a quedar en los pulmones, no se va a poder eliminar. El paciente va a terminar en neumonía química, casi imposible de tratar porque no se va a poder eliminar. No, la verdad no sé, sé que es muy difícil ese tipo de... El paciente va a terminar en una neumonía química, se le van a destrozar los pulmones y se va a morir probablemente, muy probablemente. Entonces, bajo la mínima sospecha de una fístula traqueoesofágica, contraindicado el sulfato de bario. Se le va a ir a los pulmones y se va a quedar ahí. Neumonía química, se murió. Ahora, Tampoco, una pregunta. dime. ¿Ustedes saben qué es una fístula a todo esto? ¿Alguien me puede explicar qué es una fístula? Es una comunicación anómala. Ajá. Sí, perfecto. Ya, dale. O sea, claro, al momento en que le administras el sulfato de bario, esa fístula del esófago se va a ir a la tráquea, pulmones, chao. Tampoco se usa en perforación del tubo digestivo, es decir, para evaluar divertículos en un paciente cuya clínica me está indicando que se le perforó se le perforó, divertículos
¿Saben qué son los divertículos? Sí. Son como las bolsitas en los intestinos. Bueno, esas bolsitas, cuando se inflaman, pueden reventarse y se hace un huequito. Entonces, al momento en el que nosotros administramos el sulfato de bario, se va a salir a la cavidad abdominal. Lo mismo, no se puede administrar porque no se absorbe, se va a quedar ahí, el paciente también, chao. Pero en el caso de una fístula vesiculocoloica del colon a la vejiga, no habría ningún problema, porque primero que el tratamiento de esta fístula es quirúrgico. Entonces, y antes de la cirugía hay que evaluarlo. Le administramos el sulfato de bario, se quedaría ahí, pero como el tratamiento es quirúrgico, se realiza un lavado, se retira el bario de la cavidad y todo arreglado. Pero ¿cómo haríamos eso si se queda en el pulmón? No podremos hacer un lavado de todo el pulmón. Cuando me enseñaron a mí esto, el paciente que le había pasado esto de que se le había dado neumonía química por sulfato de bario se murió. Entonces, eso es algo que pueden tener presente. En productos yodados, que son los más utilizados actualmente, antes provocaban unas reacciones alérgicas terribles. El paciente entraba en shock anafiláctico y, bueno, ya sabrán. Chao. Administración intravenosa, intratecal u oral. Y esto, los productos yodados, muchísimo cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal, porque su eliminación es a través de los riñones. Y en caso de que un paciente lo requiera, creo que es una contraindicación relativa, no es absolutamente no. Hay que hidratarlo antes, durante y después de la administración del medio de contraste. Este producto normalmente es intravenosa, pero se lo puede dar por vía oral cuando se sospecha una fístula traqueoesofágica. Este sí es, queremos evaluar a un paciente cuyo posible diagnóstico sea una fístula traqueoesofágica, le damos para evaluarlo productos yodados. Estos son hidrosolubles. Si se va al pulmón, se va a absorber, lo que no ocurre con el sulfato de bario. Bueno, y consideraciones importantes. Genera insuficiencia renal subclínica. ¿Qué significa esto? Que los niveles de creatinina se elevan por encima de lo normal, pero el paciente no tiene clínica. Es solamente un hallazgo de laboratorio. Por eso se denomina de tal manera. Nada más, no es algo que sea grave, pero hay que considerarlo sobre todo en pacientes que ya sabemos que tienen una enfermedad renal de base. Contraindicaciones, no sé, desconozco si son absolutas, depende del paciente, la gravedad del hospital, etc. Pacientes que ya sepamos que tienen alergia al yodo, pacientes con insuficiencia renal, mieloma múltiple, pacientes epilépticos, enfermedades tiroides, asmáticos y diabéticos terminales. Las enfermedades tiroides es por el yodo. Los asmáticos por la posible reacción alérgica que podrían tener, la insuficiencia renal, porque este es un compuesto que se elimina por vía renal, etc. Y en el mieloma múltiple, desconozco la fisiopatología por la cual ocurre eso, pero produce precipitación de las proteínas de Bence-Jones. Listo. Bueno, esto sí es bastante importante y no sé si se los vayan a dar, no sé qué docente tengan. Yo tuve el mejor docente de la historia y estoy dándole lo que él me enseñó a mí hace tiempo. Y bueno, espero que se los pueda explicar mejor porque esta es una materia que en serio es re importante. Ok, bueno, ahora, ¿tiene alguna pregunta de blanco, negro, medio contraste, pulmón, algo? Porque vamos a entrar a patologías, más o menos. Primero, saber cuándo o qué es lo que se ve blanco patológicamente o qué es lo que se ve más negro en cuanto a patologías. Sí, tienen claro radiolúcido, radiopaco, radiolúcido negro, radiopaco blanco. eh, bueno, eso. Nada, ¿verdad? ¿O sí? Bueno.
¿Alguien va a hablar? Yo sí lo entendí todo. Digamos, yo sí entendí todo, pero sí me gustaría que en las siguientes prácticas, Ujú. digamos, un ejemplo, tenemos vidrio esmerilado, que es algo muy típico de los pacientes con COVID. Si Claro, claro. podemos ver radiografías con estas alteraciones. Sí, Sí, claro. Eso es que como les digo, primero, mira, aquí está en vidrio esmerilado, pero primero, el internet de Wendy no nos ayuda tampoco, pero las patologías sí las vamos a ver, solo que la primera clase era de generalidades. no te escucho, Y solo. el patrón de vidrio esmerilado lo veremos mejor en una tomografía, no en radiografía. Si vamos a ver tomografías, el cronograma que tenemos pensado para esto es radiografías, tomografías y ecografías. Ok, muchas gracias. Quería saber eso. Nada, descuida, gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Estoy feliz de contestar. Cualquiera, en serio. Tranquila, Wendy, ya le contesté la pregunta. Ah, ya. ¿Cuál pregunta? Sí, vamos a ver más imágenes en las siguientes clases y que le Sí. gustaría ver más fotos. Le dije que sí, que esta era la clase de generalidades. O sea, para comenzar la introducción al tema, cómo ver las densidades y cuándo dar un medio de contraste y cómo ver que la tomografía, que la radiografía está bien tomada. Pero bueno, sí, creo que todavía tienes algo un poco más, tienes más imágenes, ¿no, Wendy? Sí, porque falta poco. Es que igual como que tienen que saber blanco, negro, condensación, infiltrado, eso para poder entender lo que viene. Porque aparte que me había olvidado que no han visto semio, ¿verdad? Ni cine interno. No, Entonces creo justo que... el ciclo. Eso es lo que te quería también mencionar. Es que nosotros sí hemos visto semio, incluso estas clases ya las hemos visto. Es que nosotros somos de Ah, ¿sí malla vieron? nueva. Entonces, Ah, ok. Sí, la malla entonces, vieja no es semio. entonces nosotros estos vamos a ver como semio radio 2. Ah, o sea, ¿sí han visto esto? O sea, Sí, ¿sí pero vieron está semio? muy buena la retroalimentación. La Ah, verdad ok. está muy bien. Ah, pero creo que entonces hay algunos aquí que no han visto semio, ¿o sí? Tal vez la malla vieja. Pero hay malla vieja que estén, que vaya quinto. Bueno, no sé, la verdad. No sé Bueno, cómo ya, vaya. Bueno, no terminemos con la clase de hoy. sí, ya mismo terminamos. Bueno, opacidades. Bueno, cuando estamos evaluando pulmón, tenemos que darnos cuenta si vemos alguna imagen que se vea más blanco de lo normal o más negro. La pérdida de aire por otra sustancia se llama pus, el 100%, que los alvéolos hayan perdido el 100% del aire y hayan sido reemplazados por otra sustancia. Pus, por ejemplo, en una neumonía, el pulmón se va a ver blanco, como aquí. Totalmente blanco, que esto es una neumonía del lóbulo superior derecho. Cuando el alvéolo está parcialmente reemplazado por alguna sustancia, pus, por ejemplo, esto es lo que le pasa a los pacientes con COVID, por ejemplo, ya, que los alvéolos tienen 50% aire y 50% pus. Se los van a ver como más difuso, gris, como aquí, que no se lo ve como en la radiografía de acá, que es mucho más blanco y está localizado, o sea, un segmento está condensado. Y es un patrón más difuso y no, los alvéolos no han sido reemplazados al 100% su contenido de aire. Y cuando el paciente, esto, por ejemplo, vemos todo el pulmón está blanco, pero esto no es agua, ni pus, ni sangre,
es que el pulmón se perdió todo su aire y se hizo blanco. Y no sé cómo explicar esto, la verdad. Atelectasia sí saben cuál es la fisiopatología de la atelectasia, ¿verdad? Que pierde todo su aire y colapsa. Y este colapso se solidifica, digámoslo así, más o menos. Y eso produce que el pulmón se lo vea blanco, pero no es que tenga agua. Eso podría confundirse con un derrame pleural, como en la imagen, creo que de acá, en la imagen derecha, esta. Se lo ve igualito, pero más adelante vamos a aprender a diferenciar entre las dos. Eso es muy fácil, en verdad. Bueno, entonces, luego tenemos el signo de la silueta. No sé si lo vieron esto en semio. No. ¿Me puedes decir si lo vieron en semio en algún lugar, porfas? El que me dijo hace un ratito algo. Perdón. ¿Esto lo vieron en algún lugar? El signo de la silueta. En Lo semio. vimos en teoría en semiología, pero como lo estamos viendo ahora con imágenes, no lo he practicado. Digamos, lo practicamos en anatopato, todo lo que es histología, pero no todo lo que es Ah, atelectasia, todas esas cosas, pero no como lo estamos viendo ahora con las imágenes. ok. Ya bueno, esto es como que lo más importante para poder determinar la localización de una lesión en los pulmones. Vemos en esta imagen, ay, aquí está. Esto que vemos, no se lo ve muy bien, la verdad, no sé si lo puedan ver, aquí en la parte inferior. Esto se denominaría opacidad macronodular densidad agua. No sabemos qué es, solo sabemos que es una imagen redonda, blanca. Opacidad macronodular. ¿Se le puede ver el borde? Sí. Y aquí está el borde de la aurícula derecha. Y se puede diferenciar o sea, hay un límite entre la opacidad patológica y el borde del corazón. Sí se puede saber, no se unen o se hace una sola imagen, una sola mancha blanca. Ya, esto quiere decir que la imagen, la lesión y el corazón no están en contacto. O sea, probablemente la lesión esté más atrás que el corazón. Ya, esto es medio confuso. Cuando se ven los bordes ambos objetos con la misma densidad, agua-agua, si se puede determinar los bordes es porque la lesión o el órgano u otro órgano o dos lesiones o lo que sean de la misma densidad no están en contacto. Esta lesión está detrás del corazón. Si no se vieran los bordes, si fuera el corazón y al lado se ve una protuberancia blanca sin definición de los bordes, eso significaría que la lesión está tocando el corazón. Pero como se ven los bordes, está por detrás. Ese es el signo de la silueta, es un signo de localización espacial en las tomografías. No sé si me expliqué, la verdad, con esto. ¿Sí? O sea, es decir, que esta lesión no toca el corazón, está por detrás, porque se puede distinguir sus bordes de la lesión y el borde lateral del corazón. Listo, le falta poquito, creo. Estas son las opacidades que vamos a encontrar más comúnmente, la condensación del lóbulo superior derecho en una neumonía, infiltrado en vidrio esmerilado con un paciente con COVID, y esto es una atelectasia. Y derrame pleural también es una opacidad difusa, calcificaciones, etc. Y las hiperclaridades, que son lesiones que se ven más negro que el pulmón. Esta radiografía, esto es un neumotórax. Cuando entra aire a la cavidad pleural, el pulmón se hace chiquitito y se hace más blanco, porque como que se compacta y se lo ve más blanquito y se ve su borde aquí. Y toda la parte de donde debería estar el pulmón expandido se lo ve más negro. Comparemos la parte derecha, se lo ve mucho más negro que la parte izquierda. Esta es la parte normal y el pulmón aquí está chiquititito, está colapsado.
Lo que les digo es que cuando se le realiza una radiografía de mala calidad a un paciente y está interfiriendo el borde de la escápula, el borde de la escápula se vería como esto que está aquí, como este pulmón colapsado en la parte de acá arriba. Y uno podría pensar, es un neumotórax, pero en verdad es el borde del hueso y estamos mal diagnosticando al paciente. No tiene nada y nosotros enseguida neumotórax le vamos a meter un tubo y le vamos a causar, ahí no le vamos a curar, le vamos a causar un neumotórax. Entonces tenemos que ver y se tienen que tomar las radiografías bien. Y esto es esto es un quiste, no, esto es una bula efisematosa, que si se revienta, termina en esto, neumotórax. Pero bueno, ahí está, es una imagen, una hiperclaridad redonda, localizada en la parte superior del pulmón izquierdo. Si la pueden ver aquí, esto es. Se ve claramente, es una bola gigante, negra. Entonces tenemos las lesiones en los pulmones en las radiografías se ven o muy negras, como esta, o muy blancas, como las de acá. Muy negro o muy blanco. Y bueno, ya con esto, la próxima clase vamos a ver como tal las patologías y cómo diferenciar si se trata de una atelectasia, si se trata de un derrame pleural, edema agudo de pulmón también es importante saber, neumonía de los lóbulos y la localización, cómo se ve en la radiografía cada lóbulo, índice cardiotorácico para determinar cardiomegalia. También, luego de que terminemos tórax, vamos a ir a abdomen y a urinario. Esto es lo más sencillo, por así decirlo. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Hay algo que sí me gustaría aclarar. Sí, las dos son mallas nuevas, pero tengo entendido que su profesor de cuarto no fue tan bueno y por eso también decidimos comenzar todo desde cero para que tengan unas buenas bases para lo que van a ver. Ya luego van a continuar con radiografías y tomografías con Wendy y yo mañana les voy a dar un poco de ecografías que me gustan personalmente. ¿Tienen alguna duda o alguna sugerencia que quieren ver para la clase de mañana, algo que les interese? Yo pensaba darles por eco lo más importante, yo creo que es hígado y vesícula. ¿Alguna pregunta o algo para Wendy? ¿Quién fue su profesor? No han visto imágenes, ¿verdad? Solo lo poco que vieron en semio. Ajá, imágenes no. Fue Alan Steve. Eunice. Sí, hola Wendy. Hola. Esa sonrisita. A los años. Sé que estabas aquí. Si no hablabas, no me... ¿De dónde la conoces? De la vida. De la vida, mira tú. Hazle una pregunta de tu clase. En una chupa. Una metachupa. No, en verdad nunca hemos chupado juntos. ¿Qué? Entrenábamos. O jugábamos, o no sé. Y tenis. Tenis. Juan, ¿tú jugabas tenis? No tiene ni idea. Hace mucho, o algo específico que quieran saber después, o algo, nada, no tiene nada que decir. Algo que les interesa, el tema. O si no, ya nos vemos otro día. Solo para preguntas. Broma. Y ahí les paso mi número y si no me pueden preguntar a mí cualquier cosa. Y igual yo les pensaba dar un poco de todo, ya que entiendo que no tienen tan buenos profesores. Sí, si quieren saber algo de semio, de medicina, medicina interna todavía no ven, pero es que es muy importante las dos cosas al mismo tiempo. Sí, también es importante que si no saben algún tecnicismo, que digamos yo o Wendy, que nos digan que no saben qué significa la palabra. Porque de nada les sirve que les diga que cuando hay una fístula, que esto pasa si no saben qué es una fístula. Es lógico si sabes que una fístula es una conexión entre la tráquea y el esófago. Entonces, si le das eso, se va a ir a la tráquea y va a llegar a los pulmones. Y pues eso va a destruir completamente los pulmones. Pero bueno, chicos, me avisan, ya lo avisan a Sebastián. Nos vemos. Chao. Sí, hasta luego, muchachos. Nos vemos.